La 3A la terminamos, ¿verdad? Y tuvo que ver con la transformación de familias muy específicas de series de tiempo. Esas series de tiempo que escogimos para esta unidad son precisamente trayectorias del mapa logístico. Trayectorias del mapa logístico, trayectorias precisamente dentro de los atractores. Porque sabemos que el mapa logístico tiene todos esos atractores, ¿verdad? Es decir, los periódicos, los caóticos, etcétera, los conocemos muy bien, pero tenemos la dinámica hacia los atractores cuando la condición inicial no es una posición del conjunto atractor, y tenemos la dinámica dentro del atractor. Entonces, la dinámica dentro del atractor del periodo 1 pues es una repetición del mismo valor. Dinámica del periodo 16 pues es una repetición de 16 valores con un orden específico. La dinámica dentro de un atractor caótico pues puede ser muy irregular, sobre todo estamos en un atractor que consiste en una sola banda. Simplemente va sucediendo una serie de posiciones cada vez diferentes. Pero si estamos en atractores formados por varias bandas, 2 a la n bandas, entonces la dinámica es que va de banda en banda, pero cada vez que cae dentro de una banda, pues cae donde se le antoja. Esas trayectorias son las que vimos la vez pasada para ilustrar este método, un método que transforma series de tiempo en redes. El método es un algoritmo que se llama de visibilidad y escogimos el más sencillo de ellos, que es visibilidad horizontal. Y hablamos largo y tendido y conocimos muchos detalles. Por ejemplo, esta que fue una de las más bonitas, en la que tenemos supongan que si quieren ustedes se hacen preguntas. Bueno, yo tengo un método que me transforma series de tiempo en redes. Entonces, yo pienso en un mapa logístico y pienso precisamente en el border caos. Y el border caos mira la duplicación de periodos. Lo he estudiado, lo he dibujado. ¿Se acuerdan que poníamos estas gráficas logarítmicas que parecían cintas de cerdas, bandas? Entonces, bueno, pues ¿cómo se ve como red? Bueno, no será el único método, pero es un método con este algoritmo, y vemos que esta familia de redes que va hacia el border caos de periodos, pues me permite satisfacer una curiosidad malsana. Quiero ver con los ojos el borde del caos de duplicación de periodos, cómo se ve como red. Y una idea se la pueden dar si siguen viendo esto que termina, por ejemplo, este es periodo 32, pero ya les empieza a dar una idea de cómo se vería. En fin. Déjenme entonces señalarles para ir generando lo que viene, y yo creo que no me va a convenir verlo todo en detalle porque es bastante, puede ser muy seco el contenido, pero igual pueden no pensar, quiero ver cómo se ve la transición al caos, pero vía otra ruta. Por ejemplo, la ruta cuasi periódica. ¿Se acuerdan que vimos ejemplos de ruta cuasi periódica con el mapa del círculo? Y que teníamos la ruta de la razón dorada, y teníamos otras rutas, etc. Entonces también se pueden hacer unas preguntas, este tipo de preguntas que podrían ser interesantes, más que estar ahorita batallando con una deducción muy precisa.
también se pueden preguntar, porque pues, es la curiosidad de ustedes. Dice, bueno, cuasi periódico, ¿qué pasa? Me conozco yo cuasi periódico. Cuasi periódicos, por ejemplo, lo habíamos visto en el mapa de círculo cuando veíamos esos osciladores, el par de osciladores, y se representaba como una trayectoria en una dona, en un toro, y entonces venía enrollándose sobre el toro, y si no coincidía, simplemente no cazaba y volver a hacer el mismo número de roscas, simplemente al no casarse sigue, se va barriendo, ¿no? Eso es cuasi periódico, o sea, no es periódico, no es irregular, es cuasi periódico y se les asignan números irracionales. Otra cuestión que seguramente conocen ustedes son los mosaicos de Penrose. Lo que no conocen los mosaicos de Penrose es que así con este asunto pues no voy a ver nada concreto, pero a ver muy rápidamente. Eso lo pueden ver, fíjense que vengo descubriendo que a estas alturas del curso todavía no han leído el Schroeder de portada a portada. ¿Qué es el licidial? Yo creo que pueden leer el libro de Schroeder pues ya fue la Semana Santa, pero me imagino que nada más en la Semana Santa pudieron haber leído el libro de Schroeder rápidamente. Y si son ustedes, pues no son así muy sistemáticos, pues pudieron haber leído aquí, etcétera, aquí, allá. Y les recomiendo ese libro. Les permite, seleccionando ustedes con su propio interés, leer ciertas partes, buscan el capítulo de cuasi periodicidad y ven ¿saben ustedes qué son los cuasicristales? Bueno, no estamos así, yo nomás para arrancar y ir hablando. ¿Un cristal líquido? No, cristales líquidos son distintos en el sentido de que no tienen un hábito cristalino regular en todas las direcciones, retienen diferente orden. Por ejemplo, como les mencioné, los cristales líquidos, algunos que llevan el nombre de esmécticos, pues son cristalinos en el eje Z, se van repitiendo como lajas, pero una vez que ven el plano XY, están desarreglados como líquido. Por ejemplo, son arreglos de materia condensada intermedios entre el sólido cristalino y el líquido isotrópico. Y es todo un mundo en él se puede vivir y se sigue viviendo. Pero los cuasicristales provinieron de esta cuestión, si ustedes, no sé, su estado sólido, cómo esté, su experiencia con el estado sólido, los arreglos cristalinos se clasifican, se conocen, tienen las celdas unitarias y entonces existen que si cúbicos, que si tetragonales, que si ortorrómbicos, que si tales, que si cuales, y entonces se les conoce muy bien, es una física de estado sólido ya tradicional, clásica, y siempre se han estudiado estos cristales con se genera el monocristal, o sea que no tenga defectos, bueno, que no sea policristalino, y se ve con la difracción de rayos X la estructura, y entonces esas estructuras se conocen, y por lo tanto viendo los patrones de difracción de rayos X,
los especialistas, o a lo mejor es una de las chambas más aburridas, dado el patrón de difracción, pues determinar el hábito cristalino, la unidad, de qué tipo de cristal a qué pertenece, etc. Y de ahí se arranca. Y pueden ver muchos cosas de estado sólido que tendrían que ver con sus defectos, dislocaciones, discriminaciones, etc. Pero existen los hábitos, los cristales. Y entre esas cuestiones están excluidos ciertos arreglos cristalinos que, por ejemplo, usaran pentágono o en 3 dimensiones icosaedros. Y esto tuvo 2 caminos diferentes. Uno de ellos fue se me olvida en este momento el nombre, pero era un joven que estaba posiblemente haciendo un postdoctorado en Estados Unidos en este conjunto de laboratorios que es el National Bureau of Standards. Yo sé si ya cambió de nombre ahora. Y ahí estaba un tipo muy especial por sus desarrollos que hizo para cinética de cambios de fases y muchas otras cuestiones, un nombre de una mentalidad muy singular que se llamó John Kahn, C-A-H-N, John Kahn. Lideró muchas cosas por ahí. Entonces de repente dos muchachos, generando cristales y luego pasándolos por los rayos X y lo que fuera, salió con que le daban pentágonos y cosas por ahí, y entonces los mostró. Su supervisor, quienes fueron, le dieron pamba, corrieron, haz bien el trabajo, aprende a trabajar, y siguió y mostraba lo mismo. Entonces se lo mostró a John Kahn. Entonces John Kahn tenía siempre una mente diferente y dijo, no, esta es la implicación de este asunto, son hábitos cristalinos inéditos, y allí se abrió el campo de los cuasicristales, que ahorita les digo lo que es. Pero al mismo tiempo en Inglaterra estaban 2 hermanos matemáticos, los hermanos Penrose, Oliver y Roger Penrose, que tenían su papá, era así, el papá de ellos, Penrose, Salvo Penrose, era el que era amigo del dibujante holandés, Escher, los dibujos de Escher. Y entonces estaba un chamaco, uno de ellos, no me acuerdo, ¿fue Roger o fue Oliver? Roger Penrose, el de los Tigres. Y entonces, pues, él estaba ahí creciendo, mientras pues el amigo del papá hacía los dibujos estos extraños de Escher, son peces por un lado se transforman, pero se vuelven gansos, o son escaleras que parece que suben pero en realidad bajan, y luego todo se ve que es el edificio visto desde arriba, pero en realidad lo estaban viendo desde abajo, y ahí estaban pasándola bien, y de los jóvenes, Roger Penrose, influenciado por el dibujante, estaba viendo cómo hacer el piso del baño, que no fuera con rectángulos, ni triángulos, ni hexágonos, ni cuadrados, cómo lo podía llenar, y entonces lo llenó con rombos. Entonces, unos rombos flacos, unos rombos gordos, y entonces los arreglan los rombos, y dicen, porque ahí el problema matemático es cómo puedo cubrir una superficie con azulejos de manera geométrica perfecta. Y ese problema resultó que era el mismo, el del lado, digamos,
con sabor matemático de los hábitos cristalinos. Entonces, pues hasta entonces se podían cubrir los superficies, digamos, pisos o paredes, pues con mosaicos regulares, que fueran cuadrados, hexagonales, triangulares, etcétera, como fuera, ¿no? Tiling. Y lo que encontró Roger Penrose fue que podía usar diferentes, por ejemplo, dos tipos de rombos, como les digo, flacos y gordos, y cubrir el plano correctamente. Y luego se construía matemáticamente, pues, que era el resultado de cubrir. Entonces, pues, es que no eran arreglos geométricos con repeticiones, que por supuesto, si les hacen rayos X, quiero decir, llevan espacio de Fourier, les daría patrones, que es lo que saben los gentes de estado sólido, para discernir los hábitos cristalinos. Entonces ahí van por separado, y la cuestión es que dio lugar a estos cubrimientos de la superficie, por ejemplo, con rombos, no es lo único, 3 dimensiones se usan, icosaedros y cosas de estilo, o otros poliedros, y lo logran cubrir, y la pregunta es ¿qué orden? No es un orden regular, no es un orden geométrico regular. Y a mí me tocó escucharlo una vez en Londres, hace décadas, que los británicos les encanta la difusión de la ciencia, y entonces se anuncian siempre conferencias para el público en general, y siempre va mucha gente. Eso ocurre allá. Por eso también las librerías pueden tener muchos tomos que son de divulgación científica, porque ahí, en cambio, si los quieren vender en otros países, otras partes, pues no pegan. Y entonces daba la oportunidad de escucharlo, lo quise escuchar, y un día que estaba lloviendo, pero cántaros y más, entonces todos venían de no sé dónde, y venían con sus paraguas y todos mojados, y todos estamos ahí, y sentarse. Y de repente, pues, no lo puedo creer, porque sí, pues ahí llegaban todo tipo de gente, había señores de edad, señoras de edad, estaba así, el auditorio de así, yo ya me había sentado en el sitio, y yo era, si me paro y me voy, me van a notar, no, yo me quedo aquí, ¿no? Entonces pone la pantalla, entonces muestra los arreglos de azulejos, ejemplos que luego ya se usan mucho, pues una mezquita de no sé dónde, que hay una iglesia en Japón, diferentes cuestiones, pero el que tenía un arreglo de rombos de él, de Penrose, que ocupaba una pantalla enorme, tenía una bala un apuntador como de 2 o 3 metros, y la cantidad de rombos eran como 200 o 500, y con una desfachatez total empecé a miren, vamos a ver aquí alrededor. Entonces miren, alrededor de este rombo hay otros 5 que no sé qué, fíjense, 5, entonces todos juntos como un pentado. Luego se iba al otro lado, y luego al otro lado, y se iba al otro lado, y estaba toda la gente ahí que ya sus paraguas estaban escurriéndose. Y entonces veía yo, y era igual que, ya ven, por ejemplo, si tiene una gallina, un gallinero, que le han hecho así al ojo de una gallina, pero no veo bueno, así las tenía todas estas señoras, y ahora vamos para acá, y ahora vamos para acá, y así explicó. En fin, el caso del experimental en el National Bureau of Standards con John Kahn es que la manera que habían crecido los cristales no llevaron a un ámbito cristalino, y eran los cristales ni siquiera alcanzaron el tamaño, y
no solo lo regañaron y le dijeron que no bueno para nada, ni que volviera a hacer experimentos, sino fue la primera ocasión físicamente en que por la patrón de crecimiento, la técnica de crecimiento de los cristales, se formaron estos cuasi cristales, y que en rayos X, en espacio de Fourier, pues iban a generar pentágonos, que eran los prohibidos. Y entonces se desarrolló todo este asunto con mucha fuerza en ciertas décadas, y hasta ahora la manera, hay propiedades sorprendentes, por ejemplo, la que se puede generar los arreglos cuasi cristalinos en 3 dimensiones, yéndose a 4 o a 5 dimensiones. Entonces, si ustedes hacen un cristal en 4 dimensiones regular y lo proyectan a 3 dimensiones, les da un cuasi cristal, o un tridimensional. Entonces, tiene esa cuestión. Esa es una segunda manera de ver el orden cuasi periódico. No son periódicos, son cuasi periódicos. Entonces, aquí el interés sería, pues, que nos conocemos la ruta al caos cuasi periódica. Acaba de fallecer Khan el 14 de marzo. Entonces estaba vivo todavía, entonces debe haber tenido, ¿cuántos años? 100. El 9 de enero del 28. No, 90 y... Sí, John Khan. No sabía yo lo daba por fallecido. ¿No? Apenas. Entonces, pues, habiendo conocido a estos colegas madrileños, Bartolomé Luque y Lucas Lacasa, y ellos queriendo probar el algoritmo que habían probado de visibilidad horizontal que transforma series de tiempo en redes, y queriendo ver las bondades de su método, entonces establecimos una colaboración, y la colaboración era transformar las trayectorias en el interior. De hecho, ellos no estaban muy conscientes que si el interior o el exterior, pero vamos a pensar nada más la dinámica en el interior de los atractores. Entonces, como son conocidas las 3 rutas al caos, y como muchas propiedades se poseen conocimiento de muchas propiedades, pues entonces tomamos esta trayectoria, lo metemos en el algoritmo que nos genera grafos o redes, y ya siendo un grafo o red, pues ya estamos por un lado en un método popular. Ya le podemos decir a cualquier persona, entonces, ¿en qué trabajas? Pues yo trabajo en redes. ¿Y qué calculas? Pues calculo la distribución del grado. Sí, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, para que tuviera algo de, digamos, ¿cuál sería la satisfacción de emplear el algoritmo generado por estos colegas con las series del tiempo que son las trayectorias en estos mapas? Sí, bueno, para eso me gasté tanto tiempo hablando de Penrose, diciendo, bueno, si adoptamos el mapa del círculo y nos colocamos en el mapa del círculo crítico y seguimos la ruta al caos, la que corresponde a la razón dorada, y la que corresponde a la razón dorada es una sucesión infinita de periodos que llevan los números de Fibonacci. Entonces todos son periódicos van como los números de Fibonacci, uso los superciclos, por ejemplo, y luego voy a ir a dar al final, voy a dar al último de esa escalera de tractores hasta que llego al que es el borde del caos,
que es el que ya no es periódico, es cuasi periódico, y es cuasi periódico precisamente asociado a un irracional, y ese irracional es el más famoso de todos los irracionales, es el que es la razón dorada, y la razón dorada, si la veo como una fracción continuada, es la que es 1 entre 1 más 1, entre 1 más 1, entre 1 más 1, y entonces pues está de lo más barroco, y está de lo más atractivo, y entonces ¿cuál es, no el objetivo, sino cuál es el, ¿cómo se dice? Reward, Ganancia. ¿el qué? Ganancia. Recompensa. Sí, ¿cuál es la recompensa de ponerse a trabajar y sacar estas cosas? ¿Cuál sería la recompensa? Entonces dicen, bueno, pues la recompensa puede ser, o muy bien, una recompensa, había la posibilidad de trabajar, se trabajó, como de costumbre, se iba haciendo resultados, luego ni modo había que hacer el esfuerzo de ponerse a escribir, y luego después de ponerse a escribir, seleccionar una revista enviarlo, y luego a ver si el humor de los árbitros era el correcto, y etcétera, y ya por fin, entonces sí funcionó, entonces ya tengo colaboradores que están por allá, y entonces ya publicamos y todo, entonces ya me toca hablar, pasado todo esto, con ustedes, y entonces ya puedo decir las cosas no como fueron, sino al revés, y entonces puedo decir, pues es que realmente mi curiosidad era ver con los ojos, o sea, lo cuasi periódico podría yo decir, ya lo vio, digamos, la gente que estuvo trabajando, no nada más con el mapa del círculo, sino cuando precisamente se tiene una dinámica que está a punto de repetirse, pero se pasa y sigue enredando el toro, por ejemplo. Ya Penrose y compañía ya habían visto con los ojos como es un cristal cuasi periódico. Entonces, diciendo, bueno, ¿qué nos ofrece en cuanto a diversión transformar la ruta al caos vía la razón dorada a una red? Pues quiero ver cómo se ve esa red con el algoritmo famoso, y entonces quiero ser el primero que puedo ver con los ojos una tercera imagen de la cuasi periodicidad, por decir, ¿no? Entonces, estos lo van a tener ustedes y ponérselos. A ver, lo que quiero recordarles es que es el mapa del círculo, y aquí tienen en un extremo, en un recuadro, la escalera del diablo, que ya conocemos y que tienen ustedes manera de volverlo a ver, que precisamente se grafican los dos números de enredamiento, el desnudo y el vestido, omega mayúscula y omega minúscula, y que nos va diciendo los intervalos en que se puede mover el parámetro de control omega sin cambiar la dinámica, que precisamente le llamamos en inglés mode locking o frequency locking. Y del otro lado tenemos figura tomada de Wikipedia con los dos parámetros de control, omega mayúscula y K mayúscula, y se tienen estas figuritas que son las lenguas de Arnold, que son precisamente las regiones. Hasta acá abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, se tiene todo lo que ocurre en el mapa de K igual a 0 hasta K igual a 1. Y las figuras estas negras corresponden a las regiones periódicas, que aquí se ven como escalones en la escalera, y luego se va a llegar a K igual a 1, donde ¿se acuerdan, verdad? ¿Se acuerdan que si quieren ustedes ver este mapa del círculo y
ven todos los valores posibles de omega mayúscula, que es el eje horizontal. Y el eje vertical es el parámetro no lineal, lo vamos a llevar de 0 a 1. Vamos a encontrar que se tienen atractores en ese mapa que es disipativo, que son o periódicos o cuasi periódicos. Nada más. Y cuando andan con K muy bajo, casi todo es cuasi periódico. Y conforme suben K, esas regiones oscuras van naciendo y van creciendo. O sea, le va ganando terreno lo periódico a lo cuasi periódico. O sea, lo que acabo de decir. Y cuando llegan a K igual a 1, termina la batalla y lo periódico gana. Todo el intervalo omega es periódico, excepto por un subconjunto de medida cero, que es un fractal, un multifractal, donde quedó aprisionado lo cuasi periódico. Estoy repitiendo lo que ya vimos, ¿verdad? Bueno, claro, estas cosas hay que verlas varias veces para compenetrarse. Y de vuelta les recomiendo muchas cosas. La primera es un teclazo y Google y Wikipedia, de ahí salieron estas gráficas. O la otra es ver el Schuster, etc. Lo que pasa es que en el borde del caos cuasi periódico, estoy diciendo que ¿por qué se llama borde del caos cuasi periódico? Es por lo siguiente. Hay una manera de presentar las cosas que se refiere a una ruta al caos. Entonces, por ruta al caos, ¿qué hay en el camino? Lo que hay en el camino son atractores periódicos. La ruta al caos por duplicación de periodos es la más sencillota en cuanto a esa escalera de esa ruta al caos. Es una familia infinita de atractores periódicos, como fueran los escalones de una escalera, en la que subir la escalera es aumentar el periodo y va aumentando como 2 a la n. Y cuando llegan a 2 al infinito, pues ya se acabó. Y esa es la transición al caos, porque después van a encontrar que lo que sigue aumentando el parámetro de control ya son atractores caóticos con exponente de átomo positivo. Entonces, una ruta al caos la vemos como una secuencia infinita de atractores periódicos en las cuales el periodo va aumentando poco a poco hasta que se va haciendo infinito. 2 a la n, 2 a la n más 1, bla, 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 bla. ¿Cómo es una ruta al caos en este mapa del círculo? Bueno, tiene 2 parámetros de control, entonces le fijan uno de ellos, el k igual a 1, y entonces tienen todavía opciones y encuentran, por ejemplo, la ruta al caos, que corresponde al número áureo, se construyó ad hoc para decir: quiero una familia de atractores periódicos, como si fuera una escalera, en las cuales voy aumentando el periodo de los atractores, y esos todos son periódicos. Pero ¿cuáles van a ser los periodos? Van a ser iguales a los números de Fibonacci. Ya sabíamos que eran los números de Fibonacci. Entonces, esa es esa ruta al caos. Es la del número áureo, es la de ir viendo periodos de la forma f sub n, donde f sub n es un número de Fibonacci que va crece hasta el infinito, y que tiene como fracción, como se escribe como una fracción continuada, ¿no? En la que el límite es 1 entre 1 más 1 entre 1 más 1 entre 1 más 1 entre 1 más 1, que es el más irracional de los irracionales, pero que existen estos otros números metálicos, ¿no? El número de Plato,
bien, y entonces fracciones continuas son 2 entre 2 más 2 entre 2 más 2, 3 entre los 3, ¿no? ¿Y qué con eso? Pues en esa ruta se tiene un borde de caos en el cual la última órbita, o sea, la órbita en la transición al caos, es una órbita que ya no es periódica, es cuasi periódica, que está relacionada a que ya es un irracional el que gobierna la dinámica. Y lo vimos en su momento. Y de hecho parecen como gemelos, porque la razón áurea, el cuadrado de la razón áurea, es 1 menos la razón áurea. Todo eso lo vimos, ¿verdad? Y aquí tenemos este tipo de cebras y todo esto asunto. Pero entonces, ¿cómo se ve eso como red? Pues se aplica el mismo algoritmo de visibilidad horizontal. Se tiene una serie de tiempo. Es un ejemplo nada más para dar idea de algo, pero ¿se acuerdan del árbol de Farey? El árbol de Farey. Si esto está muy... Yo creo que voy a verlo con ustedes con cierto cuidado para informarles, pero sí siento que quisiera más bien transmitirle otro tipo de conocimientos que simplemente si nos metemos, lo van a disfrutar. Hay que llevarlo, ¿no? Y es lo que también esperaría yo del curso, de que se vieron algunas cosas, pues sí, se vieron a golpe calcetín. Miren, habíamos señalado, por ejemplo, en esta figura aquí abajo, subiendo el valor de K, el parámetro de control K, que para cada pareja de valores de los parámetros de control K mayúscula y omega mayúscula va a haber un atractor. Y ese atractor va a ser, de hecho, en toda la figura, estamos mostrando de una manera gráfica, colores, algo que podemos concluir. El mapa del círculo tiene 2 parámetros de orden, K mayúscula y omega mayúscula. Entonces un punto ahí es siempre el mapa nos va a dar una dinámica, y esa dinámica, como es disipativo, debe tener un atractor. Entonces queremos saber, bueno, ¿y qué más? Pues hay que ver si el atractor ahí para ese valor de K y ese valor de omega es periódico, es una cosa que sea periódico, va a tener exponente de átomo negativo porque es periódico. El atractor puede ser caótico, y si es caótico va a tener un exponente de átomo positivo, pero también el atractor, habrá unos ahí en frontera, o habrá otros, si en este caso son cuasi periódicos, ni caótico, ni periódico, y van a tener exponente de átomo cero. Y entonces, pues ya les habían mostrado estas cuñitas, estas cuestiones oscuras, que son regiones donde el atractor, las regiones oscuras donde el atractor es periódico. Y las que están ahí en rojo son cuasi periódicos, y todas van creciendo, estas lenguas, que se llaman lenguas de Arnold, van creciendo hasta que en el borde, en K igual a 1, invaden básicamente todo, excepto un subconjunto de medida cero. ¿Se puede dar? Y venía esta cuestión de cómo averiguo el periodo que está en la del medio. Pues va a ser un medio. Bueno, sí, es 1 entre 2. ¿Y cómo averiguo el promedio, el periodo que está aquí en esta esquina? Pues es 0 entre 1. ¿Y cuál es el que está acá? Es 1 entre 1. Y luego el que está entre un medio y
0, este más grande, ¿cuál es? Pues es 1/3. Y este otro grandote, el siguiente más grande, pues es 2/3. Y entonces se construye este diagrama, que lo habíamos visto en clase antes, que se conoce como el árbol de Fari, que es, precisamente está hecho con las medianas. Dice, ¿cuál es la mediana entre 1/6 y 1/8? Pues sumas el 1 y el 1 y te da 2. Y 6 y 8 te da 14, que es 1/7. Entonces la mediana de 1/6 y ¿qué era? ¿Y 1/7? No. En fin, es un jueguito en el que suman el numerador, los dos numeradores, y suman los dos denominadores. ¿Sí? Bueno, entonces aquí está una figurita que les va dando estos racionales. Miren, el 1/3 y 1/2, pues le da 2/5, 1 y 1, 2, 3 y 2, 5. Que es donde están las lenguas de árboles, donde están los periódicos. Pero aquí, que es parte de la publicación, lo que se quiso ver es cómo son los grafos que produce el algoritmo de visibilidad horizontal. Y los grafos son periódicos porque estamos yendo sobre atractores periódicos. Y esos periódicos pues están hechos por motivos que se repiten. Entonces los que están pintados aquí son los motivos. Y entonces, por ejemplo, la ruta de la razón dorada está pintada aquí, es lo que es el inciso B. Empieza 1 entre 1, porque es el primer número de Fibonacci. Ya ven que son Fn menos 1 entre Fn, y luego es 1/2, y luego es 2/3, y luego es 3/5, y se van fijando los denominadores, van siendo números de Fibonacci. Entonces este zigzag le está dando esa ruta al cabo. Y esta punteada es otra ruta al caos, la que es del número de Plato. Entonces se está transformando de acuerdo al algoritmo. A ver, ¿qué me conviene hacer con esto? A ver, ¿qué me conviene? Miren, es que ¿saben que no quiero entrar? Podemos, pero el asunto si queremos. Más bien me interesa. Los artículos, miren ahí las referencias. A ver, mejor ustedes opinen. Ahorita me puedo adentrar en transformar en redes de algoritmo de visibilidad horizontal esta ruta al caos. La vez pasada lo hicimos para la ruta de duplicación de periodos. Y en este mismo archivo viene la tercera ruta, la de intermitencia. Y sí es un poco, tiene algo de tour de force. Y lo podemos desglosar y no hay ningún problema desglosarlo. Pero lo que me está interesando es ver qué me conviene realmente transmitir. Miren, porque si me encontré, es un problema que, digamos, les pudo quedar asignado, en que tienen el mapa del círculo, escogen dentro del mapa del círculo familias de atractores. Pueden escoger una familia que sea la que mencioné de la ruta del número áureo, y entonces van a tener una familia infinita de atractores. Todos son periódicos, todos tienen periodos que son números de Fibonacci, y tienen al final un límite que es cuasi periódico,
Y esa familia de tractores, ¿qué me genera? Pues me genera trayectorias que tienen como periodos el número de Fibonacci F sub n. Luego voy manejando el número n. El tema que está aquí considerado es uno en el cual esas trayectorias periódicas se transforman en grafos o redes con el algoritmo que ya conocemos sus reglas. Y aquí viene un ejemplo del cual les quiero mencionar, por eso es que me detuve, porque les quiero mencionar cierta propiedad que tiene este algoritmo, que ya lo mencionamos también algo la vez pasada, y es que dada una serie de tiempo, puedo generar su red con la reglita, de ir poniendo nodos y poniendo enlaces. Pero si tengo ya un grafo o red, me doy cuenta que no necesariamente puedo, si quiero regresar a la misma serie de tiempo, que hay muchas series de tiempo que me darían la misma red, precisamente porque puedo yo variar los valores en la serie de tiempo dentro de ciertos intervalos con tal de no bloquear la vista de los demás. Entonces, las redes no son únicas, pero el asunto es qué representan que me sea útil. Puedo, para todos esos atractores periódicos, generar la distribución del grado. Aquí se la estoy mostrando. Esta es la distribución del grado, la opción de la conectividad en escalas semilogarítmicas. Y hay varias curvas de diferentes colores y están hechas precisamente para números áureos, el de plata que es el B, y luego ya es donde la fracción continuada son 13 y son 4, con lo que corresponden. Y, por ejemplo, al aplicar el método muestra que se pueden determinar la distribución de grado. Por ejemplo, si el objetivo es determinar la distribución del grado, aquí está el ejemplo. Podría ser un ejercicio para ustedes. Para nosotros, el momento de hacerlo por primera vez era también un ejercicio. Encontramos que son exponenciales y que precisamente aquí está corroborado. Entonces la distribución de grado se puede obtener. Luego volvimos a hacer esta cuestión, entonces estaba yo dudando hasta regresar a un tema anterior, en el cual, bueno, ya tengo las redes, las puedo pintar, las puedo presentar, les puedo dar propiedades de las redes. La única que está determinada aquí en este caso es la distribución del grado, pero existen otras propiedades con que se caracterizan redes. Y muy bien, bueno, ¿y de qué sirvió esto? Entonces, una de ellas es que ya teniendo las redes, se puede intentar hacer cosas todavía más retorcidas. Una de las cuestiones era, si tengo las redes, quiero operar sobre ellas, hacerles transformaciones a las redes. ¿Y con qué objeto? Pues les quiero hacer transformaciones que corresponden al grupo de renormalización. Y lo vimos la vez pasada con la duplicación de periodos. Y se puede hacer lo mismo aquí. Y sí estoy viendo que está, para yo dárselos en un lapso de tiempo suficientemente corto, está quizá enredado. Entonces simplemente, no demasiado,
pero hace uno, puede uno tomar ese camino. Ya me determiné todas las redes, ahora quiero ver si las puedo transformar fundiendo nodos y que hereden sus enlaces, como lo vimos, y vamos a ver qué nos da y ver cuáles son los puntos fijos, y si hay punto fijo trivial, y si hay punto fijo no trivial, tal y como lo vimos para la otra ruta al caos, y tal vez podemos pedir hacer lo mismo por la tercera ruta al caos, porque vamos avanzando, diciendo, bueno, muy bien, dame el algoritmo, muy bien, escojo una ruta al caos, muy bien, genera las familias de grafos, ya generadas calcula la distribución de conectividad. ¿Ya terminaste? ¿Fue suficiente? No, vamos a introducir vamos a ver si todas estas redes se pueden ver vía una transformación del grupo de normalización. Y es lo que viene aquí en este momento, y todo lo que quiero decir es que va a ocurrir lo mismo, nada más que no lo quería desglosar, quería avanzar más. Lo voy a poner para que puedan ver los artículos del artículo, y entonces viene esta otra cuestión que mencionamos la vez pasada, y que era que si se tuvo éxito visitando esta familia de redes específicas con una transformación como grupo de renormalización, entonces va a generar lo que se llaman puntos fijos. Los puntos fijos hay los triviales y los no triviales, y que el no trivial es el que guarda información especial, porque es el que es invariante ante cambios de escala. Y ya dado eso, también invertí tiempo la vez pasada diciéndoles que había un interés paralelo en corroborar si este método de grupo de renormalización está conectado con un método de optimización del entropía. Y se los platiqué, se los puse de manera la más amena posible. Bueno, es la manera que también que ocurrió, que dice uno, bueno, si lo que ahora nos interesa es el método de renormalización, que es una técnica útil, es una técnica que se aplica a sistemas que obedecen leyes de potencias, se aplica a sistemas que tienen esta simetría de que no cambian cuando se cambian las escalas, de que es un método que parece absurdo, pero dentro de lo absurdo genera correctamente resultados. Por ejemplo, en el caso del fenómeno crítico, pues es absurdo, pero genera, eso fue su gran logro, generó a través del método, luego que terminan los puntos fijos y luego extrayendo el punto fijo no trivial y luego moviéndose alrededor de él, genera los exponentes críticos, que son las leyes de potencias, y que es un problema que deben saber ustedes que fue muy la única manera que se ha podido resolver. ¿En qué sentido? ¿Se acuerdan que mencionamos o recordábamos que si ustedes toman un sistema termodinámico, el sistema termodinámico tiene su familia de estados de equilibrio. Dentro de la familia de estados de equilibrio tiene un punto crítico. El punto crítico se caracteriza por leyes de potencia. Las leyes de potencia tienen exponentes críticos. Los exponentes críticos son 6, 4 de cantidades macroscópicas y 2 internos, si ustedes quieren, que hay relaciones entre ellas, que generan, que las tienen en común muchos sistemas, que todos los que tienen los mismos valores exponentes críticos son del mismo país, es decir, son de la misma clase de universalidad. Y entonces, ¿cómo se calculan esos exponentes?
Entonces estaba muy limitada la comunidad el hecho de que solo se calculaban siempre un juego de esos 4 o 6 valores que no coincidieron con el experimento. Y entonces fue la crisis que ocurrió en el desarrollo del modelo crítico, que esos exponentes no eran los que se pedían. Tomó su trabajo ver que sí definitivamente eran distintos en valor numérico, y que siempre lo único que se podía obtener eran esos valores de esos exponentes tales que sabían que estaban equivocados, pero que era lo que los generaba el único método posible. Y ahora se les conoce como los exponentes clásicos, y que se generan cuando se usa, digamos, el método de Landau, la energía libre de Landau, o se genera, malamente dicho, cuando se trabaja con la aproximación de campo medio, que es la más, digamos, sencilla para tratar esos problemas, y que los valores, por ejemplo, no hay sí existe una clase de problemas, una clase de universalidad que tiene precisamente como en común los exponentes críticos, que son los valores clásicos. Y si quieren una respuesta de cuáles son, una de las respuestas es pues cualquier fluido o magneto de dimensión 4 o más. Los exponentes, los valores de los exponentes críticos clásicos, de hecho, son ciertos para sistemas de dimensión 4, 5, 6 hasta infinito. Y si ustedes quieren conocer los valores para sistemas en 3 dimensiones, porque son los que se están observando en el laboratorio, aunque también se pueden medir para los de 2 dimensiones, entonces los valores son otros y no corresponden, y eso causó una gran crisis dentro de la mecánica estadística, que se resolvió con una técnica loca, absurda, que es la del grupo de renormalización, que siguió Kenneth Wilson, el que le tuvo confianza fue Michael Fisher de Cornell, y Kenneth Wilson obtuvo el premio Nobel. Y dice, bueno, fíjate, los premios Nobel los dan para estos. Ahorita redondeo. Y está ese grupo de renormalización, que la vez anterior, creo, les comenté que es una receta que lo deja uno con el estómago insatisfecho, en el sentido de que pues sí, la puedes emplear, te va a costar tu trabajo, depende del problema, vas a tener que diseñar por cuenta propia esa transformación, la vas a tener que saber efectuar, vas a tener que llegar hasta el final, que son encontrar esos puntos fijos, y luego hay que trabajar alrededor de los puntos fijos para determinar los exponentes, y luego vas a comparar con otra fuente de esos números y vas a corroborar que efectivamente es muy efectiva, pero no está podría entonces uno tomar la posición, pues ese método no lo acepto. Ya ven, por ejemplo, no sé, hablando medio en serio, ustedes todos saben su mecánica cuántica, ¿verdad? Y todo el mundo sabe que es incompleta, ¿o no? Y entonces la manera de hacer realmente hablar en broma es que es un derecho individual de cada físico, o sea, ustedes tienen sus derechos y deberes, es un derecho del físico
físico tener su propia interpretación de la mecánica cuántica, porque existen muchas interpretaciones, es su derecho. Entonces, en el caso del grupo de remuneración, estamos hablando de una cosa totalmente diferente, pero uno podría decir, a lo mejor se terminaría de la misma forma y dice, bueno, es otro derecho individual de los mecánicos estadísticos que pueden tener su propia interpretación del grupo de normalización. Entonces, el comentario lo usamos y lo ilustramos la vez pasada, diciendo que es incompleto y que posiblemente se completa si se le añade un ingrediente nuevo, y el ingrediente nuevo es una entropía adecuada para el problema. Ya ven que la transformación lleva de sistema a sistema a sistema. Entonces, una entropía que va a evaluarse en una familia de sistemas, y que esta entropía tiene extremos, que es para lo que sirve una entropía, para ver dónde toma valores extremos, y que los valores extremos van a ser precisamente los resultados codiciados por el grupo de remuneración con los puntos fijos. Entonces, se puede decir, no, pues nuestro punto de vista es que el grupo de remuneración, para cerrarlo como un formalismo completo, es que se le debe poder calcular tal entropía, y esa entropía, al optimizarla, nos va a generar los puntos fijos, de tal manera que no es necesario aplicar la transformación, lo que basta es trabajar con esa entropía. Entonces, bueno, de veras, pues hay que demostrarlo en algunas circunstancias. Y dice, bueno, pues ¿por qué no lo demostramos con estas familias de redes que estamos generando con las rutas al caos? ¿Ah, sí? Pues sí, porque se presta, de hecho se va a prestar. ¿Por qué? Porque en primer lugar, que nos podemos gastar horas aquí deduciendo, es un problema realmente de primario. Dentro de los que hay, estamos diciendo, ¿por qué es de primario? Porque las series de tiempo son las trayectorias de estos mapas archiconocidos. Porque la estamos transformando estas series de tiempo o trayectorias, las estamos transformando en redes con un método que también es de Parlour. Y una vez que los tenemos como redes, le aplicamos una transformación de grupo de renormalización también elemental, que quiere decir, ya ven que estos grafos tienen su esqueleto, y luego tienen encima sus otros enlaces, y bueno, pues todo lo que tienen que hacer es agarren nodos contiguos y transfórmenlos en uno solo, y que herede los enlaces que tenían. Y dice así de fácil, sí, es una trivialidad, ya tienen su transformación. Entonces apliquen la transformación a la familia de redes y vean si tiene puntos fijos. Y dicho y hecho, si tiene puntos fijos triviales, como dijo la vez pasada, y aquí también va a ocurrir exactamente lo mismo, y tiene un punto fijo no trivial, que es, ya vemos que eran repulsivos, atractivos. Y una vez que tienen los puntos fijos, pues ¿cuál fue el primer logro? El primer logro es, fíjense, tomamos una ruta al caos. De la ruta al caos usamos un algoritmo para transformar esas trayectorias en redes. Y una vez que tenemos las redes, podemos diseñar una transformación tipo, o no tipo, sino de grupo de renormalización, la podemos aplicar. Y vamos a ver si nos da puntos fijos. Y sí, puntos fijos los clasifica triviales no triviales. Lo vimos la vez pasada. Ya estoy cerrado. Entonces, pues entonces se divirtieron, ¿verdad? Primero agarraron las cosas cuasi periódicas, luego
usan el algoritmo, y ya que usan el algoritmo tienen los grafos. Ahora hicieron un juguetito de transformación de grupo de remuneración y ya tienen sus puntos fijos y ya checaron que los puntos fijos son triviales, no triviales, porque coinciden con lo que deben coincidir. Sí, ya bueno, se divirtieron, ¿verdad? Es tan sencilla que se presta para ver si se puede reproducir todo este asunto optimizando la entropía. Dicen, pero ¿cómo que en entropía? Pues sí, porque entropía en el sentido informático es que tienen ustedes una distribución de probabilidad y le extraen una entropía, que simplemente es menos la sumatoria de la distribución de probabilidad, logaritmo de la distribución de probabilidad, menos la información. Entonces, ¿qué es lo que dio el algoritmo? Pues nos dio grafos. ¿Qué pudieron extraer de los grafos? Pues la distribución de conectividad. ¿Qué pueden hacer con la distribución de conectividad? Calcular la entropía. Entonces vamos a ver en paralelo la transformación esta de grupo de normalización y la entropía de la distribución de conectividad y ver si puedo deducir todo lo que deduje con la transformación de grupo de normalización, simplemente optimizando esa entropía. Y lo vimos para la vez pasada para la ruta de duplicación de periodos. Aquí también se puede ver para la cuasi periódica y luego también se puede ver para la de intermitencia. Entonces, esta presentación permite ver eso. ¿Sí? No lo estoy terminando hoy, pero quise enfatizar esa cuestión. ¿Y qué otra cuestión podemos extraer de esto que estamos viendo, de estos problemas? Dice, bueno, pues ya vimos la de entropía, el grupo de normalización, pero tenemos estas situaciones de gran interés que han sido precisamente las transiciones al caos. El caso del periodo 2 a la infinito, los casos estos de Fibonacci subinfinito o de otros números metálicos, y también lo vamos a ver la próxima vez para el de intermitencia. Entonces tenemos esos bordes del caos donde nos ocurrían cuestiones nuevas. Por ejemplo, que la sensibilidad a condiciones iniciales se revelaba. ¿Se acuerdan? Que les di un minuto. ¿Se acuerdan que al ir viendo las unidades anteriores, yo enfaticé que la sensibilidad a condiciones iniciales en el borde del caos era un animal salvaje? ¿Por qué? Porque en el caso periódico la sensibilidad a condiciones iniciales era un exponencial que se hacía cero, y en el caso caótico era un exponencial que se hacía infinito. Pero en el borde del caos, en la transición de duplicación de periodos, igual que las otras, se revelaba, porque la sensibilidad a condiciones iniciales no quiso ajustarse a ninguna función, a ninguna curva. Hubiera sido un animal domesticable si hubiera dicho, pues sí, me ajusto una curva, pero no una exponencial, me ajusto una ley de potencia. Ya obedezco, pero no la exponencial no quiero. Pero no fue eso, fue peor. Precisamente se reveló y nos empezó a morder porque quiso cada vez revelarse más y nunca quererse ajustar a ninguna curva, sino al revés, irse apartando. Y por eso vimos esas gráficas y todo el asunto, se los recuerdo. Entonces, viene otra pregunta importante, diciendo, esa gran novedad que se aprendió que no se había visto, que hubo que trabajarla y entenderla, ahora que estamos transformando series de tiempo en redes, ¿cómo se ve? ¿Qué podemos aprender de esa novedad?
y eso pues lo vamos, se los quiero, con eso vamos a empezar la próxima vez y me quiero apartar de ahí, posiblemente ahí. Recuerden que también les mencioné el teorema y acá les menciono la identidad de sí, que dije mucho que esto es una gran ley aquí, ¿verdad? Entonces vamos a ver la identidad de Pessin en las redes. Lo vimos también ya de aplicación de redes. Entonces, quiero terminar con así, como estoy presentando. Ustedes van a tener la presentación, tienen los artículos. Las 3 roots and cows hechas redes con nuestro algoritmo y todas sus consecuencias. Y me está dando la oportunidad de regresar al caso de las caminatas aleatorias para ilustrarles de vuelta estas cuestiones que en este último cuarto de hora les estuve diciendo. ¿Vale? Y ahí vamos a pasar al tema de